Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de diálogos urgentes con un servidor, José Luis Jara. Y este diálogo hoy este diálogo lo vamos a tener con un maestro, doctor en economía por la UNAM y con una larga trayectoria en la investigación, en la publicación de artículos y de libros, 46 años ofreciendo sus conocimientos, la investigación aquí en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Está por salir su octavo libro. Sus temas de investigación tienen que ver con los ciclos económicos, en especial en las regiones, digamos, del país. Es maestro en la maestría sobre economía global, ha dado cátedra sobre economía marxista y bueno, yo creo que nos pudiéramos acabar todo este tiempo en ver el currículo del maestro Alfredo Erquicio Espinal. Maestro, primero que nada, agradecerle la entrevista y a usted, amigo, amiga, yo agradecerles también e invitarlos a que le den me gusta, compartan esta entrevista porque vamos a hablar sobre economía, pero no desde la perspectiva del escritor, sino la perspectiva del crecimiento. Y en ese sentido, pues yo para empezar, maestro, yo le quiero preguntar, ¿cómo podemos considerar o conceptualizar la teoría de los ciclos económicos que usted maneja el crecimiento de los ciclos? ¿Cómo podemos conceptualizarla, maestro? Mira, es una forma de ver la evolución de la economía en el tiempo. Eh, hay, eh, hay una característica de esa evolución. Como dije al principio de mi conferencia que acabo de dar, Mark Twain, un gran escritor norteamericano en el siglo XIX, dijo: la historia no se repite, no es igual, la historia cambia, pero sí rima, es decir, hay un patrón. Hay un patrón y cada cierto tiempo se puede observar la conclusión de un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Simplemente es un proceso económico donde la economía va al alza durante varios años y luego se interrumpe esa alza y entra en recesión la economía, en crisis se llama también, y después de un tiempo, normalmente no más de un año, vuelve a salir de esa crisis y vuelve a expandirse. Esos son los llamados ciclos cortos, que duran 8 o 9 años. En el caso de México tienden a durar 8 7 años, depende, ¿no? Pero también hay ciclos de más duración, que se llaman los ciclos largos. ¿Qué quiere decir? Que hay periodos en que las economías, la mundial, las nacionales, tienen un ascenso importante. Por ejemplo, entre el mundo, entre el 90 y el 2009, creció a una tasa alta, relativamente alta, del orden del 3%. No sé, es decir, en 20 años, 3% anual. Eso es muy bueno, y las economías crecieron así. Algunas se rezagaron, unas crecieron explosivamente. Y luego, desde el 2009, ya viene creciendo a menos. Es que en el 2009 hubo una gran recesión mundial, la producción cayó como 5%, y luego vino la gran contracción de 2020, la producción cayó como también más o menos como 4 o 3%, y en general, entonces ya el periodo 2010 a nuestros días ha sido de bajo crecimiento para el mundo. Algunas naciones siguen creciendo mucho, China, pero por ejemplo México ha sufrido en estos últimos 10 o 15 años, que a pesar de que tiene todas las condiciones para crecer, porque ha ido formando un sector manufacturero, porque se ha ido ordenado sus finanzas, hay baja inflación, no ha podido crecer a una tasa mayor a 2,5, 2 o 2%. ¿Por qué? Porque el entorno mundial no ha sido tan favorable. Pero las cosas se van constituyendo, ¿no? Ha aumentado el nivel de escolaridad de los mexicanos, y hay industria en México. Hace 40 años no existía casi, salvo la maquila, no existía una industria. Ahora hay una industria importante, está la Ford de Hermosillo. Allí no solo se ensambla, se produce. Hay proveedores que producen las piezas que luego se van a ensamblar en
nave central de la Ford. Hay trabajadores calificados, en general hay población educada, que cuando se desaten procesos de crecimiento, pues va a tener mejores empleos. Entonces el futuro puede ser muy bueno. El presente no es tan bueno, aunque se ha mejorado, especialmente en la distribución de la riqueza. Ya sabemos que se sabe que en los últimos años la pobreza ha bajado, el salario mínimo ha aumentado, la parte social ha mejorado. Sin embargo, todavía la economía mexicana no crece al ritmo que quisiéramos, que siempre debe ser mayor a 3%. Maestro, si tratáramos de ejemplificarlo o poner un ejemplo en la etapa actual, ¿cómo podríamos aplicar esta teoría económica? La aplicaríamos, la de los ciclos de corto plazo, aquellos ciclos que, como te digo, por ejemplo, el último ciclo que hemos vivido empezó cuando terminó la recesión del 2009. En el 2009 la economía cayó en forma importante, 5 o 6%, fue una caída muy importante, y desde allí empezó a crecer nuevamente la economía mexicana, y anduvo creciendo a un ritmo de 2,5, 2,8 en promedio, pero se atravesó nuevamente otra gran recesión en el 2020 por la pandemia. El COVID. Entonces, en ese periodo, ese fue el último ciclo que hemos tenido, pues una expansión 2010 que se interrumpió en 2019, cayó al 2020, y ese ciclo concluyó porque ya desde 2021 la economía mexicana ha vuelto a crecer. Sin embargo, sus tasas no son satisfactorias. Los primeros años volvió a crecer a 3, a 3,5, pero en los últimos 2 años ha crecido muy bajo, 1,5. ¿No es cierto? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, el contexto internacional no es tan favorable. Hay todavía problemas en nuestra capacidad de invertir, nuestros empresarios no están invirtiendo lo suficiente, la inversión extranjera, si bien es cierto, viene, todavía no genera el dinamismo que esperaríamos, ¿no es cierto? Entonces la economía no está creciendo como debería crecer, que debe ser mayor a 3%, porque el mundo, cuando son buenos tiempos, crece a 3%. Para que México se considere que le va bien, tiene que crecer más que el mundo, ¿no es cierto? Y maestro, por ejemplo, antes de entrar concretamente al tema de México, que ahorita nos dio unas luces por dónde entrarle, yo le quiero preguntar, por ejemplo, se ha hablado de las revoluciones tecnológicas, las eras digitales, ahora pues hasta la inteligencia artificial nos está alcanzando. ¿Cómo influyen esas nuevas tecnologías en estos ciclos? ¿O influyen o no influyen? Influyen. Así como para que se interrumpan los ciclos cortos, como el que se interrumpió por la recesión del 2009, que fue una crisis financiera, y la que se interrumpió con la recesión del 20, que fue una epidemia, es un evento de la naturaleza. Lo que impulsa el crecimiento a largo plazo, o sea, los ciclos de largo plazo, son las revoluciones tecnológicas. La última que hemos vivido, estamos viviendo todavía, es la que está relacionada con el Internet, ¿no es cierto? Con el hecho de que la comunicación y la transmisión de ideas es muy fácil, se puede organizar la producción a escala global porque nos podemos comunicar y trabajar incluso a distancia. Ha mejorado eso la capacidad de producir de las economías. Pero lo nuevo es que a fines de 2022, noviembre de 2022, que es una fecha clave, surgió ChatGPT. ¿Y qué es ChatGPT? Es un programa, una utilería que permite que nosotros le hagamos, antes le hacíamos preguntas al Google, ¿no? Oye Google, dime algo, y Google sí nos daba una respuesta, pero ahora se ha creado un programa, como el ChatGPT y otros, muchos, en que uno le puede dar tareas, decirle, mira, por ejemplo, en mi tema, por favor, quiero saber los últimos 20 años que se sabe sobre los ciclos económicos en México, y me va a generar, y ni siquiera yo tengo que programar nada, nomás hablando incluso, así como estoy hablando con usted. Yo hablaría con la computadora y la computadora me contestaría, y también hablado, o lo puedo hacer por escrito, y me va a mandar un reporte inmediatamente, 10, 15 cuartillas. Estos son los artículos y esto dice, y me lo va a sintetizar. Y así para cualquier profesional o por cualquier persona que esté interesado en algo, va a haber una respuesta elaborada.
ya no hay ninguna barrera para que el usuario pregunte cosas y la máquina le ayude a resolver eso. Si uno quiere hacer, en el caso de usted que es periodista, si uno quiere que le produzca un video, parece que también puede hacer, o le puede juntar imágenes y según lo que usted le proponga, puede armar un conjunto de imágenes que usted puede ilustrar sus reportajes. Si usted quiere, se levanta temprano y quiere un resumen de las noticias, se lo pide y se lo va a dar. No necesita ni siquiera consultar 10 periódicos, ya se lo va a dar. Y hay ChatGPT gratis, pero también hay rentado, pero todavía no es muy caro, cuesta igual que una suscripción a Netflix, o sea, está barato todavía. Y en general eso va a revolucionar la forma de producir, la forma de hacer ciencia, la forma de enseñar, todos los planos de la vida. Pero para que eso exista se necesitan grandes inversiones, porque la inteligencia artificial lo que hace es jalar datos del Internet, llevarlos a las computadoras de los proveedores de este servicio, y esas computadoras procesarlas, la información, y retransmitirla a nuestros celulares. Bueno, hay lugares donde son centros de acopio de datos, hay lugares donde son centros donde se concentran las computadoras para trabajar, y eso es un insumo tremendo de energía porque generan calor, pues sabemos, ¿no? Por más que las computadoras han evolucionado, cuando uno trabaja mucho con ellas se calientan, el celular se calienta, hay generación de calor, entonces se requiere enfriar esas máquinas, se requiere agua helada, se requiere grandes inversiones para los centros de datos, se requiere energía efectiva que nunca se interrumpa porque si no se cortaría la información, etcétera. Todas esas inversiones se están haciendo ya en el mundo, ¿no? Incluso en México, en Querétaro, hay un centro de datos importantes ya que están generando incluso protesta de la población porque jalan el agua que se dedica al consumo humano, porque esos sitios hay que enfriarlos y eso va a ocurrir. Entonces, cuando hay revoluciones tecnológicas como esta de la inteligencia artificial, van a haber grandes inversiones, y cuando hay grandes inversiones, eso aumenta la capacidad de crecer. Por eso el futuro, superado los problemas que ahora tenemos, que todos sabemos que tenemos, Trump, los problemas de inseguridad en México, los problemas de delincuencia, de corrupción, si esos nos hacen ver negro el panorama de hoy, porque tenemos un Trump que no nos gusta y unos problemas de la economía, de la sociedad mexicana que parecen insolubles, en realidad si la inteligencia artificial, como se está viendo, sigue avanzando y a pasos agigantados, va a requerir grandes inversiones, y eso va a mejorar la productividad de todos. En general, el futuro es promisorio, pero hay que pasar esta etapa. Con bien, ¿no? Ese es más o menos. ¿Abriría un ciclo largo? Un ciclo largo de expansión, como el que generó Internet. Entre el 90 y el 2009, Internet nos dio todas sus virtudes, ¿no? Después ya bajó un poco eso, y porque ahí se nos cruzaron ¿qué cosas? Las guerras, la inestabilidad política, Trump 1 en el 2017, la guerra comercial, es decir, cosas que conspiraron a que la productividad ya no aumentara tanto. Pero esta nueva ola de inversiones que vendrá, esta mejora de la productividad que traerá la inteligencia artificial, se va a ver reflejada en crecimiento. Si es que en el intermedio, pues no nos enfrentamos a una nueva guerra mundial, que puede ocurrir. En el intermedio no nos equivocamos en cómo comportarnos en el mundo, ese es el caso de México, que no se puede pelear con Trump, pero tampoco le puede aceptar todo lo que él pide, porque eso nos puede perjudicar. Si negociamos bien con Estados Unidos los nuevos tratados comerciales, si hacemos las cosas finamente y correctamente, vamos a librarla. Pero si no lo hacemos y cometemos errores, pues México va a seguir teniendo problemas como los que tiene ahora, que es el bajo crecimiento, ¿no? ¿La entrada de Trump marca inicio de un nuevo ciclo? Digo, porque da un cambio drástico a políticas. Profundiza la crisis del ciclo que todavía no ha terminado. Ya entramos en una fase descendente de lo que se llama el ciclo largo con la TIEF. También estamos en la fase descendente de la globalización. La globalización se ha frenado. ¿Por qué? Porque los aranceles dificultan el comercio. La globalización se expresaba en un aumento extraordinario de las exportaciones en relación a lo que se producía. Eso iba creciendo. Desde el 2011-12 eso ya se ha aplanado.
no es que haya bajado, se ha aplanado, se ha interrumpido ese auge de las exportaciones en relación a la producción. Con Trump hay problemas para exportar, Trump le está poniendo, digamos, un freno a eso, está contribuyendo a que la globalización y no se resuelva la crisis de este ciclo largo, de la fase de descenso. Pero Trump no es eterno. Trump puede perder las elecciones en el 2025, las intermedias, y perderá su capacidad de imponer cosas a su nación y a las otras naciones. O puede ser que Trump gane esas elecciones, las intermedias, las de diputados, y su sucesor, que puede ser Vance, que es un hombre joven, pero de su línea, sea el próximo presidente. No creo que Trump está muy mayor. Y continuará esa etapa quizás de incertidumbre, de conflicto, de potencial guerra, no ya solo comercial, sino bélica, porque Estados Unidos quiere mantenerse como líder mundial y ve amenazado su posición por China, que está emergiendo, y eso interrumpiría, pues, o sea, hay dos fuerzas, ¿no? La revolución tecnológica nos puede llevar al progreso, como siempre ha ocurrido, cuando la revolución tecnológica se le deja desenvolverse, pero cuando al medio hay guerras comerciales o bélicas, eso se interrumpe. Cuando hay gobernantes que no hacen políticas apropiadas, eso demora en dar frutos, eso puede pasar. Son los dos escenarios. El optimista, que la revolución tecnológica con todo y todo se imponga y traiga progreso y que no ocurra así, que la revolución tecnológica se frene o no rinda los frutos que esperaríamos. Maestro, ahorita nos decía que ahorita estamos por cerrar un ciclo, ¿no? Ajá. Donde está Trump. Ajá. Y la pregunta que le quiero hacer, estos ciclos económicos, ¿qué tanto afectan a los grupos de poder? O bien los grupos de poder, ¿qué tanto afectan al ciclo económico? En los grupos de poder, cuando hay recesiones, o sea, caídas de la producción, caídas de la bolsa, los grupos económicos poderosos pierden dinero. Cuando hay una crisis de la bolsa, las acciones que antes valían, ponte tú, $1,000, la acción de Amazon, cuando ha habido recesión, las acciones han bajado. Y los tenedores de acciones han perdido riqueza, porque ellos contaban con, si tenían 100 acciones por 1,000, tenían $100,000 de riqueza. Pero si la acción baja a 80, ya no tienen 100,000, tienen 80,000, pierden en las crisis financieras. Cuando hay recesión, pues baja la capacidad de compra de la gente y hay menos suscriptores de servicios de internet, de servicios que tienen que ver con la inteligencia artificial, etc. Pero finalmente ellos se recuperan porque las recesiones no son eternas, se resuelven. Entonces ellos vuelven a ser prósperos, ¿no? En el caso de la población, de la gente que no somos ricos, bueno, podemos perder nuestros empleos, o si los tenemos, nuestros aumentos salariales van a ser menores. En general, perdemos oportunidades de negocio, los pequeños empresarios que quieren sobresalir en épocas de bajo crecimiento no tienen tantas oportunidades de ganar. Entonces, en los periodos en que se interrumpe el crecimiento, que son los periodos recesivos, evidentemente hay reacomodos. Sufren tanto los ricos como los que no son ricos. Al momento de recuperarse, pues los ricos vuelven a tener importantes utilidades, ganancias, pueden invertir y puede haber una prosperidad para ellos, que al final de todas maneras repercute en los demás, ¿no es cierto? Oye, maestro, y por ejemplo, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, ayer Sí. en la ONU, Lula, el presidente de Brasil, dio un discurso, desde mi perspectiva, muy fuerte, muy duro, pero marcando una pauta donde dicen, defendiendo la soberanía, la democracia brasileña, pero también veo que detrás de Brasil pues hay acuerdos comerciales con China, con Rusia, con los BRICS. ¿Esos organismos internacionales juegan un papel o pueden jugar un papel en modificar los ciclos de crecimiento, tomando en cuenta también pues el otro bloque de Trump que está dando manotazos, bueno, así una interpretación muy sencilla de mi parte, manotazos en el orden mundial
para que las calabazas se acomoden a su favor. ¿No rompería ciclos el posible triunfo, por decirlo de alguna manera, de China, de los BRICS, de todos esos países que se han organizado alternativamente a los grupos de Estados Unidos, Europa? Excelente la pregunta, porque ese es el punto. Las revoluciones tecnológicas, la prosperidad que traen las revoluciones tecnológicas requieren de acuerdos institucionales. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un ganador en el campo occidental, que fue Estados Unidos, porque Inglaterra estaba golpeada por la guerra, Alemania y Japón habían perdido la guerra. Pero también surgió el campo no capitalista, el campo socialista, que también triunfó en la guerra. La URSS triunfó en la guerra. URSS y Estados Unidos tomaron Alemania, Berlín, se impusieron a Alemania, pues, ¿no? Bueno, de ahí surgió un mundo bipolar con dos potencias. Ese mundo bipolar terminó cuando la Unión Soviética cayó, eso fue en el 91, se disolvió. Y de allí Estados Unidos gobernó el mundo sin ningún contrapeso. Eso se ha dado hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque paulatinamente Estados Unidos fue perdiendo poder económico y surgieron nuevos poderes económicos. Ahí está China, ahí está India, ahí está la misma Rusia, que aparentemente podría considerarse que es una potencia en decadencia. No lo es una potencia militar que bajo una nueva forma de organizarse, ya no socialista, ya no comunista, sino capitalista, ha surgido porque es un importante productor de materias primas, porque tiene científicos, etc. Entonces, el mundo ahora tiene una disputa de poderes que antes no tenía. Estados Unidos era dominante totalmente, ahora ya no lo es. Y entonces, de ahí surge la rivalidad de Trump con China. China potencialmente puede jalar a Rusia, puede jalar a India, puede jalar al mismo Brasil. A México no, pues porque México está demasiado vinculado a Estados Unidos. Es imposible que México se salga a la influencia por razones geográficas, incluso históricas. Entonces se está formando un nuevo polo allí que quisiera disputar la hegemonía con Estados Unidos, tener más votos en las Naciones Unidas, más votos en el Banco Mundial, más votos en el Fondo Monetario Internacional. Quisiera que no hubiera solo una moneda predominante en el comercio internacional, que también hubiera otra moneda importante. Los chinos quisieran que su moneda fuera importante. Entonces hay un conflicto allí que se tiene que resolver, siempre se ha resuelto. La incógnita es si esa resolución será vía guerra o será vía extinción de alguno de los participantes. La anterior hegemonía, ¿por qué Estados Unidos se impuso a Rusia? No fue por la guerra. Nunca hubo una guerra de Estados Unidos-Rusia. Hubo una guerra fría, pero no una guerra bélica. Se impuso a la URSS simplemente porque la URSS se disolvió. Habrá una nueva hegemonía en el futuro. Estados Unidos logrará frenar a China y a sus aliados y volverá a consolidar su hegemonía. Trump es lo que pretende, pero Trump puede fracasar o aceptar que ya no puede haber un mundo solo regido por Estados Unidos y acordar con China y con Rusia. Podría ser un mundo de tripolar, digamos, ¿no es cierto?, de tres polos. Eso está en conversación, eso está en la mesa, pero podría ser que esto se resuelva también con un conflicto bélico, porque la historia nos dice que es una u otra. O se resuelve con un conflicto bélico, las dos guerras mundiales del siglo XX, o se resuelve por la extinción de uno de los rivales, la URSS en el 91. Uno de esos dos va a pasar. Los chinos quizás apuesten que Estados Unidos entre en una decadencia imparable y que pierda poder económico y que finalmente firme lo que se podría llamar un nuevo orden económico internacional donde Estados Unidos ya no sea el predominante y tenga que compartir, digamos, el poder mundial, la hegemonía mundial. Ese es otro ciclo, pues. Ese se superpone al económico. Es un ciclo político, más imprevisible, más complicado, más difícil de asir, de entender, pues. Pero sí, eso está en juego. Eso que se ha dicho, esto es lo que está pasando. Eso es lo que está en Por juego. eso Lula habla, porque se posiciona, pues. Lula lo que está diciendo en las Naciones Unidas, mire, Brasil no va a entrar a la órbita de Trump. Nuestra relación es fundamental. Y es una relación natural. Brasil, su principal cliente de comercio es China, indiscutiblemente.
Es más, China quiere hacer un tren que parte de una ciudad de Brasil, Sao Paulo, Río, no sé, pero va a cruzar transversalmente América Latina. Cruzará los Andes y terminará en lo que es mi país, donde yo nací, que es en Perú. Ahí terminará ese tren. ¿Por qué? Porque los brasileños quieren que las mercancías que vienen de China por el Atlántico pasen por allí, pues. Pasen por allí y se vayan a China por el Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, pero Estados Unidos permitirá eso. De repente no, pues de repente ese sea un casus belli. No quiero que Brasil presiona a Brasil para que no acuerde con China. Presiona a Perú, que es mucho más fácil presionar porque es muy débil. Decir, bueno, ese puerto no lo puedes utilizar, el que tiene Perú para el mar Pacífico es muy grande, moderno, no lo puedes utilizar porque para mí es un acto de guerra y entonces obligue a que Perú le vende ese puerto a Estados Unidos, como ya se dice, que Estados Unidos quiere comprar ese puerto, que es una coinversión chino con capital peruano, ¿no? Minoritario el capital peruano, pero obligarlo, pues, o sea, es una inversión muy fuerte la que está haciendo China, ¿no? En ese puerto que te digo, el puerto de Chancay, que es muy importante, muy moderno, $3.000 millones, imagínate, $3.000 millones para Perú es mucho dinero. Para México no es tanto, pues es la mitad las remesas de un año. De un año de trabajadores mexicanos es más o menos el promedio, 3.500 millones de dólares, pero es mucho dinero. Ese puerto todavía se va a ampliar, es un puerto modernísimo, automático, y es el camino más corto de ese puerto que está al ladito de Lima, Chancay se llama, y que está, es como si estuviera enfrente, cruzando el Pacífico a Shanghái. Entonces por ahí los chinos quieren comercial con América del Sur y comercial con Brasil si le meten el tren. Pero Estados Unidos de repente no va a permitirlo, porque el dominio mundial es el dominio también del mar, el dominio del transporte, impedir, pues, ponerle freno a la expansión china, que es política, que es de inversión, que puede ser potencialmente militar para ganar una guerra. Si no es nuclear, creo que no habrá quizás ya una guerra nuclear, pero puede haber una guerra convencional por el mar. Entonces, controlar el mar es clave, ¿no? Pues todos los temas están en el orden del día, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, Estados Unidos ya les puso sus obstáculos a Panamá con la cuestión del canal. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, el tren transísmico de México pudiera ser una alternativa para eso. Claro, exactamente. Es la jugada estratégica para el desarrollo regional del anterior gobierno, el gobierno de López Obrador, para desarrollar el sur mexicano, porque esa es una vía que conecta el Atlántico con el Pacífico, que es alternativa a la del Canal de Panamá, es la apuesta de México. Y esa espera México que sea favorecida con inversiones. Y quizás no pueda o no le sea permitido aceptar inversión china, pero que acepte la de Estados Unidos, porque Estados Unidos quisiera invertir allí y sería bueno, pues porque es un destino que tiene México, pues la cercanía geográfica, sí, que es una bondad porque es un gran mercado, pero es una maldición porque son dominantes ellos y nos pueden obligar a hacer cosas que no queremos, como lo están haciendo, ¿no es cierto? En el campo de la migración, por ejemplo, ¿no? Maestro, en el marco de estos ciclos económicos, por ejemplo, hay sectores que emergen, hay sectores que van a la baja, está emergiendo el de las nuevas tecnologías, manufactura, no sé, ¿cómo impactan o si hay esos sectores que vayan emergiendo en estos ciclos, por ejemplo, ahorita en la actualidad? Claro, de hecho la inteligencia artificial va a cambiar, pues se dice que va a sustituir los trabajos rutinarios, los trabajos que la computación puede hacer. Eso va a significar pues el fin de algunas ocupaciones. Y eso va a perjudicar a sectores de trabajadores. Pero se pueden crear nuevos negocios, pues, ¿no? La construcción de infraestructura
para estas nuevas tecnologías puede pues generar más empleo de trabajadores para construir esa infraestructura. Puede modificar la educación. El sector educativo es todavía tradicional y convencional, el profesor dando clases, pero ahora el autoaprendizaje está cantado, pues, ¿no? Si los alumnos son listos o quieren aprender, pueden aprender ya solo, nomás familiarizándose con estas plataformas de inteligencia artificial. Va a cambiar el sector educativo. Entonces la educación tradicional quizás esté de salida. Habrá trabajos que estarán de salida. Las industrias que no utilicen inteligencia artificial van a tener baja productividad y saldrán del mercado. Sí, va a haber una conmoción, pues, una conmoción que puede tardar algunos años o puede ser muy rápida, depende de qué tan rápido vaya la inteligencia artificial, y eso no lo sabemos. ¿Cuál es la barrera de la inteligencia artificial? Hay gentes que dicen que la inteligencia artificial será ya semejante a la humana dentro de 10 o 15 años. Eso es mañana, en los 40. Y eso abrirá un mundo totalmente distinto. Tener una inteligencia artificial que tenga mayor inteligencia que el humano simplemente significará que la inteligencia artificial puede crear más inteligencia artificial. O sea, ellos crear inteligencia artificial. Actualmente es creación nuestra, de los humanos. Hay gente que programa. Pero cuando el momento en que la inteligencia artificial sea superior a la humana, quiere decir que creará inteligencia artificial, y eso es otro mundo ya. Parece de ciencia ficción, pero podemos estar cerca. Algunos dicen que eso nunca ocurrirá porque la mente humana es divina, pues, en el sentido de inalcanzable. Pues. Es difícil, es imposible de replicar. Claro, esa puede ser una lectura, ¿no? Hasta películas se han hecho, ¿no? Como esa de Terminator, trabaja Skinner. Skinner es la inteligencia artificial. Que ya nos domina, ¿no? Ajá. Y Blade Runner también. Sí. Oiga, maestro, y por ejemplo, más o menos resumiendo, ¿cómo podemos visualizar el actual ciclo, aterrizando lo que es México, y qué visualizamos del próximo ciclo? Bueno, estamos viviendo la fase expansiva del ciclo, creo que es el número 12 de la economía mexicana. Se inició, como le dije, en el 2010 y todavía, en el 2021. Después de la recesión hemos iniciado un ciclo, ¿no? La economía está creciendo, ¿no es cierto? Creció 3% en el 2022, 3% en el 2023, el 2024 ya creció un poquito, el 2025 parece que va a seguir creciendo un poquito. Eso es un problema muy grueso para la economía mexicana, que no está creciendo más de 1,5%, es muy bajo. La capacidad de crecer de México es de 3%, más o menos. Estamos debajo de nuestra capacidad de crecer. Entonces, ese ritmo se puede mantener o volver a tener una capacidad de crecer del orden del 3%, y eso será muy bueno. Pero eso depende mucho de los factores externos. Si el mundo se arregla en pocos años, si eso ocurre en un ambiente internacional mejor, en un ambiente de revolución tecnológica, México tiene capacidades para montarse esa ola. Como le digo, en los últimos años hay cada vez más gente educada en México, eso es un logro. Acabamos de estar en una conferencia, si estuviste, la de México, ¿cómo vamos? Y una de las potencialidades, por ejemplo, de Hermosillo, es el alto nivel de escolaridad de su juventud, porque hay buenas universidades, la Universidad de Sonora, hay mucha gente que está capacitada, que lo que le falta es oportunidades. La revolución tecnológica puede traer muchas oportunidades. Ya deben haber, de hecho hay en Hermosillo trabajadores virtuales jóvenes, ¿no? Que trabajan para empresas que están fuera del país y que trabajan en su casa, porque ya hay ese empleo, el empleo que utiliza las redes estas virtuales por plataforma, pues Zoom, Team. Entonces ya no es necesario que vayan a Ciudad de México a trabajar, o que vayan a trabajar a Bogotá, si es que hay un empleo ahí, lo pueden hacer desde su casa. Y todo eso puede aumentar, magnificarse, cuando la inteligencia artificial se expanda aún más, ¿no es cierto? Entonces, oportunidades de empleo nuevo habrá. Como hay gente que se está preparando, quizás eso sea bueno, ¿no es cierto?, en el futuro. Oye, maestro, si México no ha logrado un crecimiento más elevado,
¿Qué factores influyen en eso? Hay varias consideraciones. Una de las más importantes es la que habla de que México tiene un problema con su mercado de trabajo que es muy informal. Hay que tener en cuenta esto, casi el 70 o 75% de los que trabajan están en el sector informal. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás no paguen impuestos, pero tampoco tienen seguro social formalizado y en general las empresas que lo contratan, trabajo informal, son poco productivas, no son modernas, y entonces la mayoría de nuestra población está en un sector no moderno, no productivo, y el 75%. Y el 25% que está en el sector formal sí está en empresas más o menos importantes. Entonces dicen, para que México crezca más, lo que tiene que haber es una reducción de la informalidad, un aumento de la formalidad, una modernización entonces de las empresas, y eso elevará la productividad. Ese reto tenemos. Lo que sucede es que ese problema lo tenemos de hace muchos años y no lo hemos superado. Esa es una de las explicaciones, ¿no? Si no cambiamos eso en los próximos años, vamos a tener problemas. La otra interpretación es que nos falta inversión, y es cierto, pues. La inversión pública en México en los últimos años es más o menos 4% de la producción nacional. Es muy poco, pues. En el pasado de lo que se llamó el milagro mexicano, que fue entre los 50 y fines de los 70, la inversión pública era más o menos el 15 o el 12% de la producción. Ahora es apenas el 3%. Esa capacidad de tener inversión pública, que desarrolle infraestructura, que modernice puertos, carreteras, que mejore la infraestructura de salud, de educación, no la hemos tenido. Estamos retrasados en eso. Ahora, nuestra inversión privada no es tan dinámica como debiera serlo, pues. Hay muchas razones para eso, pero entre otras es que quizás la forma como se genera rentabilidad en México no es tan alta como esperan los empresarios, que prefieren por tanto no invertir en el país y esperar más bien condiciones muy favorables que le dé el gobierno para invertir, y que por tanto hay una capacidad de inversión que no se ha ejercido. Entonces ese también puede ser un problema. La baja inversión pública que no genera infraestructura moderna lo suficiente, y que la inversión privada, digamos, no encuentre un ambiente que la haga invertir masivamente, ¿no es cierto? Eso ya se vio. Eso fue durante el gobierno de López Obrador. La inversión privada no ha crecido mucho, y en este gobierno pues lleva un año, pero tampoco se ve eso, ¿no? Claro, el gobierno responde, y está el actual gobierno, ¿no? El Plan México quiere ofrecer incentivos, quiere proteger el mercado para que la empresa privada en México produzca los productos chinos que estamos ahora importando en condiciones favorables, y a ver si la inversión privada responde. Puede ser que no, pues. Puede ser que no. Si sí responde, pues tenemos una capacidad de crecer nueva, ¿no? Producto de esa sustitución de importaciones de los productos chinos, ¿no? Es lo que espera el gobierno, a eso le está jugando, ¿no? Y la está jugando con el Plan México, aquí en Sonora, Plan Sonora. ¿Cómo claro, pudiéramos evaluar o claro, tratar de visualizar si hay una perspectiva que hay visión, amable? hay visión. Eso ha mejorado. No se olvide que eso fue una de las cosas buenas del actual gobernante de Sonora, ¿no? El tener esto del Plan Sonora antes del Plan México, en tratar de pensar cómo podría ser Sonora en el futuro. Entonces se le ocurrió que debería ser una potencia de energías renovables. Le jugó a esta planta solar en Peñasco, empezó a promocionar en el mundo esa inversión. Cuando surgió la posibilidad del litio, también a promover la posible generación de industria asociada al litio, de baterías. Trató de atraer la inversión de autos eléctricos por Tesla, le ganó Monterrey. Pero ese activismo de los gobernantes es bueno, pues. Pero claro, eso es voluntarismo. Ahora falta que los que invierten respondan, pues. O sea, ¿habrá desconfianza de ellos? puede haber desconfianza, puede haber temor, porque el que invierte puede ganar mucho o perder mucho, pues. Eso es una realidad. Entonces quizás todavía eso no lo veamos a corto plazo, pero que hay activismo estatal para hacerlo, sí, hay. Lo mismo a nivel municipal, ¿no? Aunque son dos gobernantes de distintos partidos, tú ves al gobernante este municipal muy activo, ¿no? Hace cosas y quiere electrificar con solar, quiere hacer paneles, bueno, tiene sus ideas. Eso es bueno.
También este nuevo gobierno ha venido con nuevas ideas. El Plan México es una buena idea en el sentido de que es una respuesta al cambio y las condiciones que va a haber, pues, por el hecho de que Trump está poniendo aranceles. A un país como México no le queda más que también poner aranceles para proteger su mercado y tratar de sustituir lo que importamos. Pues en este caso ya decidió ponerle aranceles a los chinos para que lo que importamos de China se produzca acá. Otra vez, ya está el mercado posible, ahora falta que la inversión privada invierta. Eso puede depender de muchos cálculos, pues económicos, también políticos. De repente ellos no simpatizan con los dos gobiernos que hemos tenido últimos, que son, digamos, pro trabajadores, que se ha basado en una política salarial mejor, que tienen un discurso un poco más intervencionista. Quizás a ese sector privado no le guste ese tipo de gobierno y se espere que en la próxima elección gane un candidato que no sea así y ahí venga la ola de inversiones. No lo sabemos, pues, pero hay sospecha de que podría ser así, ¿no es cierto? Pues el sector privado quisiera tener todo el control, pues, y con un gobierno como el que hemos tenido, López Obrador, Sheinbaum no está bajo el control del sector privado. Intenta controlarlo, pero es un gobierno que yo digo más nacionalista, más intervencionista y con una idea pro trabajador que anteriores gobiernos no han tenido. Oiga, maestro, la política de aranceles que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, uno a veces desde la calle dice, bueno, ¿y esto por qué? Pero ¿cuál es el objetivo, el fondo de esos aranceles? ¿Qué es lo que busca? Y sobre todo si le va a funcionar. Claro, esa es la gran incógnita, ¿no? Trump lo que quiere cambiar es las reglas del comercio internacional eh, para que Estados Unidos exporte más de lo que importa. Porque es cierto, Estados Unidos importa más de lo que exporta, por ejemplo, a México. Tiene un déficit comercial con México, lo mismo con China. Entonces, ¿por qué es eso? Trump dice, lo que ha pasado es que ahora, en el pasado, nosotros producíamos los automóviles. Nuestra industria creyó que yendo a lugares con salarios menores iba a ser más próspera esa industria y efectivamente la Ford se vino a Hermosillo porque los salarios son menores y encontró trabajo más o menos calificado que le respondió. Lo mismo hicieron en China. Entonces eso creó el desequilibrio comercial. Entonces Trump cree todavía en que es posible reacomodar nuevamente parte de la industria que se fue de su país a China, a Corea, a México, a Brasil, a que vuelva a su entorno. Y entonces el mecanismo para obligar a los productores norteamericanos a que hagan eso es poner aranceles. Y esa es la apuesta de él. Que eso funcione está en debate, pues. Está en debate. Parece más bien, unos dicen, esos aranceles solamente son un mecanismo de presión para lograr otras cosas. Eso no es serio, eso no puede ser una política permanente, porque económicamente ya no es viable. Solo está amenazando con eso y en el año en que esa amenaza se vea los países con los que quiere lograr algo, sus consecuencias se van a doblegar, van a entregar sus riquezas naturales, van a conseguir acuerdos más favorables a Estados Unidos, y ese es el motivo de los aranceles. Otros dicen que no, lo que quieren es que realmente se reindustrialice Estados Unidos y vuelvan las industrias allí. Entre esos dos polos no sabemos, pues, ¿no? No sabemos cuál va a ser o de repente es un mix, ¿no? Los aranceles no van a ser tan altos, pero va a volver a haber aranceles y además parte de la industria sí va a volver a Estados Unidos, quizás ocurra, pero eso nadie lo sabe, pues. Hay ideas en un sentido o en otro, ¿no es cierto? Que va a fracasar esa política o que sí efectivamente va a cambiar el mundo. Ya lo vamos a vivir. La negociación del 2026 que tenga México con Estados Unidos y Canadá respecto al pacto comercial llamado TEMEC, ahí lo vamos a ver, porque eso va a ocurrir dentro de un año. Ya se está discutiendo. Ahí vamos a ver cuál es lo que resulta. Algunos dicen, va a resultar en esto. Los tres países van a mantener su acuerdo, pero ahora los tres van a poner un arancel común a todo el mundo. Actualmente no, pues. Lo que hemos levantado es aranceles entre nosotros, pero no hemos puesto una barrera común a los otros países.
Quizás eso sea el resultado de esa negociación. Otro puede decir, no, Estados Unidos lo que va a decir es, yo hago un acuerdo contigo, México, y no hay forma de que, ya no va a haber entre tres. Y yo contigo, Canadá, para presionarte unilateralmente. Y nos imponga un tratado que ya no sea tan favorable para nosotros. Parece que sí ha sido favorable. Hace 4 o 5 años, ¿quién iba a decir que Estados Unidos iba a decir que el tratado comercial era desfavorable para ellos? Nosotros somos los que decíamos eso, los mexicanos o los canadienses, que el tratado era a favor de Estados Unidos. Resultó que parece que no, que de todas maneras tuvimos ventajas allí y Trump las quiere para él. Y nos va a presionar bajo un acuerdo bilateral o simplemente tratando las cosas casuísticamente. Si tú quieres exportar, negocia conmigo. Esto específico lo pactamos, pero ya en un acuerdo general. Eso se va a ver en el 2026. Lo vamos a vivir. Nos va a salir bien o nos va a salir mal, no sabemos. Y marcará un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo, unas nuevas reglas para los inversionistas privados en México. Van a saber si sigue el tratado o no sigue, y cómo sigue, y si eso les conviene o no les conviene, y actuarán en consecuencia. Oiga, maestro, ya para ir aterrizando, porque ya veo que hay que terminar aquí. Si en base a estudiar los ciclos económicos podríamos visualizar de aquí a 30 años qué nos espera. Andrés. Y otra también es, tomando en cuenta, en esa misma pregunta, tomando en cuenta de que a lo mejor pues no nos alcanza el planeta para tanta... la cuestión ecológica. Sí, claro. Porque pues se habla de que pues a ver si tenemos planeta para trabajar. O bueno, no es ese es también un elemento de la discusión, ¿no es cierto? En un contexto en que la inteligencia artificial realmente es una tecnología de uso universal que aumente la productividad y que cree un boom de inversión en infraestructura para los próximos años, el mundo crecerá muy rápidamente. Siempre y cuando los problemas que usted mismo ha mencionado, geopolíticos, bélicos, se resuelvan en el Interregno, no en estos años. Si eso ocurre, tenemos prosperidad para el mundo y México se adherirá a eso, porque siempre ha ocurrido. Pues. El milagro mexicano fue en el contexto del boom de la posguerra. Estados Unidos le iba muy bien, a México también. Puede haber un nuevo boom en los años 30. Quizás el Interregno dura hasta los 30, ¿no? Hasta 2030, y de ahí hay una etapa de crecimiento muy importante y México se verá beneficiado, ¿no es cierto? Pero allí viene el otro límite al crecimiento, ¿no? El límite al crecimiento no es la tecnología vuela, pero hay un problema de recursos, indiscutiblemente. En Sonora es muy claro, para nosotros el recurso es el agua no nos alcanza, no nos va a alcanzar a largo plazo o ya a corto plazo. Para el mundo también el problema es el agua, ¿no es cierto? Hay que hacer grandes inversiones en lugares donde puede faltar el agua. El cambio climático ha generado toda una problemática que también requiere inversiones para protegernos de esa situación, ¿no es cierto? Los lugares cercanos al mar pueden ser muy afectados por el cambio climático, requiere inversiones, pues. El cambio climático también puede ser la escasez de la energía no renovable, pues, o sea, el petróleo solo a largo plazo es renovable, pero puede acabarse, digamos, el petróleo. Entonces hay que transitar a energías renovables. Pero la energía renovable tiene sus asegúnes, ¿no? En un principio se pensó que la energía nuclear, se encontró que había problemas para manejar las plantas nucleares, hubo tragedias, puede ser muy cara producirla, y la energía solar es una alternativa, pero también es inestable y requiere inversiones adicionales. Sí tenemos un problema de energía también. Entonces eso puede ser un límite para el crecimiento a largo plazo o una fuente de inversión. Pues. O sea, una economía crece si invierte. El futuro puede ser un crecimiento muy próspero si invertimos en infraestructura para que la inteligencia artificial realmente cambie el mundo. Pero también puede ser muy próspero si invertimos para crear energía renovable,
para protegernos del cambio climático con inversiones que permitan incluso modificar el clima, porque eso también es tecnología, ¿no? Se requiere ese tipo de inversiones, y entonces si se hacen esas inversiones también la economía crecerá. O sea, los problemas de energía y de ambiente pueden ser fuentes de inversión. Y se hacen inversiones correctas, se podrá controlar el problema de la escasez energética por la extinción de los combustibles fósiles y se podrá controlar el clima. ¿Por qué no? Pues, o sea, nuestras capacidades de previsión del clima van a mejorar con la inteligencia artificial. El problema más difícil de los meteorólogos era resolver modelos donde hay miles de variables interactuando para tener correctos pronósticos sobre el clima. Ahora, con la inteligencia artificial, la capacidad de mejorar esos pronósticos quizás aumente. La inteligencia no solo crea discursos o genera textos o genera imagen, también genera predicciones, porque maneja una cantidad enorme de datos, puede manejar una cantidad y relacionarlos correctamente. La capacidad predictiva de la inteligencia artificial puede ser extraordinaria. No lo es ahora, pero potencialmente puede ser extraordinaria, porque para predecir una de las fuentes es tener la mayor cantidad de datos posibles y la mayor capacidad de procesar esos datos correctamente para prevenir cosas como el clima, como las crisis financieras, etc. Eso quizás lo logremos como producto de la inteligencia artificial, tener capacidad de predecir y por lo tanto de actuar para evitar las crisis climáticas y evitar las crisis financieras. Eso también está en el escenario. No es para mañana, pero potencialmente tenemos instrumentos para que eso ocurra. Está abierto. Yo en esta entrevista he sido optimista, también puedo ser pesimista, ¿no? Centrarme en que haya Trump 1, Trump 2, Trump 3, ¿no? Con lo que eso significa para el mundo. Centrarme en que las guerras no se van a resolver, ni la de Gaza, ni la de Ucrania, sino que se van a extender, que Estados Unidos va a querer invadir Taiwán, que va a haber una guerra regional en el Asia. Y eso, olvídate, pues eso va a interrumpir todo lo bueno que puede venir en adelante. Nos va a traer muchas desgracias, ¿no? Maestro, no sé si hay algún punto que quisiera agregar. Sí, te agradezco más bien la entrevista porque me ha hecho pensar en voz alta cosas que no dije en mi conferencia y que son útiles, ¿no? Para pensar pues el futuro, que es muy difícil, ¿no? Lo único que podemos dar es o ver el vaso medio lleno o medio vacío. Depende del día en que estemos. Ok, yo le agradezco, maestro, a Erquisio, y a ustedes, amigos y amigas, denle el me gusta. Si tienen alguna duda, háganosla llegar, nosotros se le haremos llegar al maestro Erquisio, porque para mí esta entrevista fue una conferencia magistral. Muchas gracias, maestro. Denle el me gusta, compartan y nos vemos pronto. Hasta la vista. Ándale.